Mire, en diversos puntos de la ciudad, usted se habrá percatado, aún se reporta un desabasto considerable de combustibles y es por ello que las cámaras de Capital 21 recorrieron algunas estaciones de servicio para constatar lo que ocurre. Veámoslo. Amaneció y los ciudadanos reportaban que ya había abasto de combustible en las gasolineras. Salimos a dar un recorrido y encontramos a Susana, quien llegó a las 7 de la mañana a una estación de Pemex de Avenida Centenario. Cuenta que justo al llegar a la máquina expendedora, se acabó la gasolina de su tanque y también la de la gasolinera. Eran las 5 de la tarde y ella aún esperaba que una pipa abasteciera en el lugar. No puedo moverme, mi carro se quedó sin gasolina, haciendo las filas para cargar gasolina y buscando gasolineras para poder tomar gasolina. No por pánico, sino por necesidad. Continuando con el recorrido, ubicamos a una pipa de Pemex en Avenida Centenario. La seguimos hasta que llegó a una gasolinera, donde nos informaron que les abastecen 20,000 litros, cantidad que les dura de 8 a 10 horas. En estos momentos estamos viendo cómo una pipa de Pemex está llegando a Avenida Revolución y Héroes de 1810 a descargar combustible a esta gasolinera. Como ustedes pueden ver, ya están haciendo todos los preparativos para empezar a descargar el combustible y empezar a abastecer a la ciudadanía que ya tiene una larga fila en esta calle aledaña. ¿Cada cuánto les van a estar surtiendo? Se supone que diario nos van a mandar una pipa, es lo que creemos, ¿no? Que nos han dicho. Es muy difícil racionarla, ¿no? Porque de alguna manera los clientes vienen desesperados, vienen buscando gasolina. De acuerdo con los encargados de las estaciones expendedoras de combustible, el abasto será paulatino hasta que se regularice. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.